Titulares. Gobierno denunció desaparición de tripulantes del buque interceptado por Estados Unidos. Presidente Nicolás Maduro estima que el PIB cerrará 2025 con crecimiento del 9%. Sicarios asesinaron a comerciante de Altagracia de Orituco por presunta venganza. Presidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido por presunta corrupción. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saludo y tiene el placer de acompañarles en esta nueva emisión Joseph García. Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Comenzamos. El gobierno de Venezuela catalogó como un robo descarado la incautación del buque petrolero venezolano por parte de Estados Unidos y denunció la desaparición de sus ocupantes. Tras conocerse la intercepción y confiscación de un buque petrolero a manos de Estados Unidos, precisamente frente a costas de Venezuela, una acción que podría dificultar la exportación de crudo al frenar el acceso de otras navieras, afectando el comercio de este rubro. La información, que fue reseñada por el portal Bloomberg y que cataloga todo como una grave escalada en medio de las actuales tensiones, señala además que desde el medio solicitaron información a los gobiernos de ambos países, así como a la estatal petrolera, y no obtuvieron respuesta. Sin embargo, desde la Cancillería de Venezuela se calificó el hecho como un robo que será denunciado ante instancias internacionales, citando que se trata de un nuevo acto criminal que se suma al robo de Citgo para asirse de un patrimonio estratégico de los venezolanos a través de mecanismos fraudulentos, resaltando que esta acción deja en evidencia los verdaderos intereses de Norteamérica sobre las riquezas naturales del país caribeño, por lo que además de efectuar la denuncia, defenderán a toda costa la soberanía y la dignidad nacional. En materia de economía, el gobierno nacional prevé que Venezuela cerrará el año 2025 con un crecimiento del 9% de su Producto Interno Bruto. En tal sentido, el presidente Nicolás Maduro enfatizó la importancia de expandir las capacidades del país a través de una serie de inversiones en industria como la minería, el turismo, petróleo, gas, petroquímica y refinación, destacando que se registra un crecimiento del 9%, citando que esta cifra se estima pese a la agresión económica que vive el país. Tales declaraciones las emitió durante un encuentro con representantes de sectores productivos, con la propuesta de ejercer una serie de acciones para tener un 2026 más productivo. Señaló además, en materia petrolera, un crecimiento del 18.6%, impactando positivamente en la economía nacional. En otras informaciones, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas rescataron a 4 adolescentes y una red de trata de personas en Puerto Cabello, estado Carabobo. Durante las pesquisas, los detectives detuvieron a Darwin José Rivas Torres, de 49 años, quien según las investigaciones preliminares se encargaba de custodiar y retener a las víctimas mientras éstas eran agredidas y abusadas por otros integrantes de la red. Previamente ya habían sido capturados José David Colina Ibarra, de 64 años, Román Antonio Domínguez Linares, de 63, Tulio Enrique Vargas Villalonga, de 56 años, Luigi Alejandro Romero Álvarez, de 18 años, y un adolescente de 16, señalados como responsables directos de los ataques contra las menores. De acuerdo con el director del 6CPC, Douglas Rico, las investigaciones continúan activas para determinar el alcance total de esta red y la posible existencia de más involucrados en la captación y traslado de menores dentro y fuera del país. Rico indicó que se mantiene la búsqueda de María de los Ángeles Castillo Velázquez, de 21 años, identificada como la presunta captora de las adolescentes. Según las autoridades, esta joven habría ofrecido empleos con pago en divisas y gestionaba trámites para trasladarlas a territorio colombiano. El 6CPC reiteró su llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta ante ofertas laborales engañosas y a reportar cualquier situación irregular a las líneas de denuncia de la institución. Presuntos sicarios asesinaron a un comerciante en Altagracia de Orituco, estado Guárico, y dejaron un mensaje escrito que apunta a que se trató de un crimen por venganza. De acuerdo con el reporte de la prensa local, la víctima respondía al nombre de Pedro Alexander Vegas Torres, propietario de una ferretería en la población guariqueña. El crimen se registró en horas de la tarde cuando el ciudadano se disponía a cerrar su negocio, ubicado en la calle Julián Infante del sector El Cumbito. De acuerdo con datos extraoficiales citados por un medio local, el ferretero fue interceptado por varios hombres armados, quienes sin mediar palabras le propinaron más de 5 disparos.
Vegas quedó tendido en el suelo sin signos vitales. Además, antes de huir, los asesinos dejaron una nota manuscrita en un papel sobre el cuerpo de la víctima. La evidencia fue colectada por detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y además se pudo conocer que en el lugar del suceso se hallaron múltiples cartuchos de balas de calibre 9 milímetros percutidos. Los funcionarios del organismo policial llevaron el cadáver hasta la morgue del Hospital Dr. José Francisco Torrealba, donde se practicó la autopsia de ley, mientras que el caso quedó en conocimiento de la Fiscalía del Ministerio Público. El cardenal Baltasar Porras denunció amenazas de detención en el aeropuerto de Maiquetía al intentar abordar un vuelo con destino a España. El cardenal Baltasar Porras explicó que fue intimidado por funcionarios del Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando intentaba abordar un vuelo para España. Al parecer fue amenazado con ser detenido cuando intentó fotografiar el documento que mencionaba las razones que impedían su salida del país. Explicó que al llegar al control migratorio le indicaron que su pasaporte presentaba problemas y no podría viajar y que personal del aeropuerto no estaba autorizado para solventar dicha falla, por lo que debía dirigirse a una sede del SAIME en la ciudad de Caracas. Todo lo ocurrido fue detallado por el cardenal a través de un comunicado dirigido a los obispos de Venezuela, destacando que tenía previsto viajar a Madrid con el objetivo de cumplir una serie de compromisos eclesiásticos para retornar a su país el próximo 21 de diciembre, señalando que solo le devolvieron su pase de abordaje para que retirara su equipaje, más no su documento de viajero. El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido y trasladado a celdas policiales en la ciudad de La Paz por una investigación por presunta corrupción. El gobierno cubano adoptó una nueva medida que autoriza y regula el uso de monedas extranjeras como el dólar o el euro dentro de su economía de manera legal. Y el gobierno de Donald Trump tiene previsto exigir a los turistas extranjeros exentos de visa que revelen sus historiales en redes sociales de los últimos 5 años antes de entrar a Estados Unidos. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes saber. Hasta el momento, ninguna autoridad del gobierno boliviano, policía ni el Ministerio Público se han pronunciado sobre la detención de Arce anunciada por la exministra de la Presidencia. La exfuncionaria aseguró que varios hombres metieron al exmandatario a un minibús con vidrios negros y aseguró que Arce no fue notificado ni convocado formalmente a declarar antes de ser trasladado a las celdas policiales de la capital boliviana. Según medios locales, es posible que la detención se deba a una investigación abierta por presunta corrupción en los manejos del Fondo de Desarrollo Indígena, cuando Arce era ministro de Economía y Finanzas Públicas en el gobierno de Evo Morales. La nueva normativa en Cuba crea un sistema para que empresas estatales, privadas, cooperativas e incluso proyectos de desarrollo local puedan operar legalmente con moneda extranjera en ciertos segmentos de la economía. El ministro de Economía y Planificación de Cuba aseguró que con la nueva política el país no está construyendo el capitalismo con la dolarización parcial de la economía, sino que se está construyendo un socialismo con las características de la economía cubana. El nuevo mecanismo está diseñado para premiar a quienes generen ingresos en divisas al país, mientras que los principales beneficiarios serán los exportadores, sustitutos de importaciones, comercio electrónico internacional y la inversión extranjera. La propuesta del gobierno de Trump se aplicaría a turistas de los 42 países que no precisan visa para entrar a Estados Unidos, entre los que figuran Chile, Francia, Reino Unido y Japón. Bajo las nuevas reglas, la recopilación de datos de redes sociales pasaría a ser una parte obligatoria en las solicitudes de la autorización de viaje a Estados Unidos. Los turistas sin visa también tendrían que presentar otros datos de alto valor, incluidos números de teléfonos de los últimos 5 años, direcciones de correo electrónico de la última década, datos personales de familiares e información biométrica. El primer ministro de Bulgaria, Rosen Yeliaskov, anunció en el Parlamento la dimisión de su gobierno encabezado por los conservadores después de unas protestas multitudinarias en la noche del miércoles, en las que decenas de miles de ciudadanos exigieron su dimisión ante acusaciones de corrupción. La caída del gobierno se produce poco antes de que Bulgaria ponga en circulación el euro el 1 de enero de 2026 y tras unas protestas que surgieron por el rechazo al primer presupuesto estatal realizado con la moneda única. La semana pasada el gobierno retiró su proyecto de presupuestos para 2026 que contemplaba subidas de impuestos, cotizaciones y diversas tasas tras las protestas y las críticas de la oposición.
Un nuevo terremoto de magnitud 6,7 sacudió este viernes el norte de Japón, pocos días después de otro potente sismo en la misma zona que dejó al menos 33 heridos. La Agencia Meteorológica de Japón llegó a declarar una alerta de tsunami, aunque quedó levantado unas 2 horas y media después al observarse olas de menor envergadura de las previstas. El pasado lunes, un fuerte terremoto de magnitud 7,5 ocurrido en la misma zona dejó más de 30 personas heridas, además de obligar a suspender clases y evacuar varias viviendas por la posibilidad de derrumbes. De esa manera, nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Recuerda, Tu punto de referencia informativa.